Hola, hola, buenas tardes, soy Sebastián Izquierdo y esto es Desde el Escondite. Hoy es 3 de agosto del 2020. No realicé capítulo el día viernes. La verdad es que me siento a tratar este tema y tengo tanto que pensar y tanto que decir y tanta reflexión que meter que aquí mi pobre texto de Word lo he ido cambiando y añadiendo partes y claro, yo creo que si lo meto en videos de estos de 18 minutos van a ser muchos, van a ser por lo menos unos 10 videos, no sé, puede ser menos, pueden ser más. Vamos a ver cómo resumimos también todo lo que le he ido metiendo. Eh, la actualidad siempre se come, el trabajo intelectual es una lata, así que vamos a hacer una... Solamente voy a decir respecto de lo que ocurrió, además de lo que he puesto en Twitter, mi Twitter es el Capital Chile, arroba el Capital Chile, todos los demás Twitter que digan que soy yo, que tienen algo que ver conmigo, son falsos, son mentiras y se dedican a esparcir estupideces, a decir que yo no pago la pensión de alimentos, y decir, hoy personas como yo que debemos la pensión de alimentos, yo no debo la pensión de alimentos, nunca la he debido, pero bueno, tampoco es para felicitarme, lo normal. Vamos con bueno, lo que ha estado ocurriendo en la Araucanía y ojalá que siga ocurriendo. Esto no es una cosa lamentable, como han dicho muchos. Es lamentable, ahí sale todo. Es lamentable. No, no es lamentable que por fin la gente se levantó. Si es que esta cuestión no puede ser que estos terroristas hagan lo que quieran en este país y nadie les diga ni una hueva. Entonces, esto que está ocurriendo, en gran medida también hay gente de los nuestros que está participando en todo esto. Y bueno, tiene que seguir pasando en todo Chile. Cada vez que los weones se le ocurra subirse por el chorro, los antichilenos, se le ocurra subirse por el chorro y traten de montarse un espectáculo, hay que ir y sacarles pero la cresta. Y eso es lo que hay que hacer, no es una cosa que revista mayor análisis, no hay que pensarlo, ni discutirlo, ni conversarlo, ni nada. Los imbéciles se suben por el chorro, se ponen a hacer huevadas y le sacamos la cresta. Eso es lo que tiene que ocurrir, no solamente en la Araucanía, sino en todo Chile y no solamente este fin de semana, sino de hoy en adelante, para siempre, jamás. Bueno, habíamos quedado en la calle como vehículo de ley en sociedad y el lugar donde también se impone el miedo. Pero vamos a tratar un poco lo que son los tipos de poder y los tipos de miedo, ¿no es cierto? Y los distintos grados de formalidad que también tienen estos tipos de poder y estos tipos de miedo. Yo lo enumeré y se lo mostré a una persona, me dijo que estaba un poco confuso, pero lo voy a tratar de, por lo tanto voy a tomarme un audio completo para explicar esto con pera y manzana de manera que no haya ninguna confusión, ¿vale? Bien, primero los tipos de miedo. Existe el miedo al rechazo, al ostracismo, a la pobreza, al desprecio sexual, a la violencia física desorganizada, es decir, a las funas, ¿no es cierto?, y a los matones, a la violencia física organizada, es decir, el Estado, ¿no es cierto?, o alguna otra forma de organización violenta, y el miedo a contraer enfermedades graves. Esos son los 7 miedos que yo listé. Puede que me falten, puede que me sobren, cosas suyas, ¿no es cierto? Y los puse en ese orden porque yo creo que también ese es el orden en el que las personas en general, ¿no es cierto?, a nivel agregado lo ven. Evidentemente habrán personas que van a tener los miedos desordenados en respecto de mí, en otra forma, y van a haber tiempos en la historia en que esos miedos también van a tener tenido una forma distinta de organizarse. Bien, tenemos que el miedo al rechazo lo que va a generar es una imposición cultural específica. Es decir, no es una imposición cultural amplia, como pasa con el miedo al ostracismo, sino que tiene que ver con que no me rechace X persona, por lo tanto se me acomoda a la cultura de esa X persona, y eso no es amplio, es dado a un contexto social muy específico. Por ejemplo, si yo no quiero que me rechace la familia de mi polola, que son todos comunistas, entonces yo me voy a quedar callado y no voy a decir mis opiniones de derecha para que no me rechacen. Pero eso solamente se va a dar en el ámbito de la específico de la familia de mi polola. Y voy a ir en otros lados, no voy a tener ese miedo. Ese miedo o lo voy a tener en otros lados, pero no va a ser siempre. Entonces no es una imposición cultural amplia, sino una imposición cultural específica, a diferencia del miedo al ostracismo que impone, genera una imposición cultural amplia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile, hablar contra los perros. A mí me llevó harto enemigo. Alguna vez dije algo contra los perros, que la cagada. Yo tengo sinofobia, 20% de la población lo tiene. Ese 20% de la población chilena tiene ese 20% que sufre de la sinofobia, es decir, fobia a los canes, a los perros, sino en griego. También de ahí viene la palabra cínico, que es el nombre de la escuela filosófica donde está Diógenes y había una mujer también, ahí se me olvidó el nombre de ella, etcétera, sino, perro. Entonces en Chile, por ejemplo, existe, ¿no es cierto?, una cultura generalizada de veneración
y respeto extremo hacia la figura del can y hacia la figura de la madre. No tengo las mejores relaciones del mundo con mi mamá, y el expresar que no tengo buenas relaciones con mi madre también me ha llevado a tener serios problemas de ostracismo, es decir, situaciones en las que yo he expresado una opinión diferente de la mayoritaria respecto de los perros y respecto de las madres, me ha llevado, ¿no es cierto?, a una situación de ostracismo en esa situación. Y yo creo que cualquiera pueden hacer experimento social, pueden ir donde un grupo de chilenos X comunes y corrientes, cualquier muestra, y ponerse a decir, pucha, me cargan los perros, pum, odiado de inmediato. O me cargan esto me llevo mal con mi mamá, eres como el hoyo. ¿Cachai? Entonces, esa es una imposición cultural amplia, es decir, tú ya te das cuenta que tiene que ser esto en todo momento, en todo lugar, tienes que acomodarte porque si no te van a dejar absolutamente solo. Miedo al ostracismo, es decir, que te dejen fuera de la sociedad. Está el miedo a la pobreza, y el miedo a la pobreza contiene distintos tipos de imposiciones, ¿no es cierto? Hay una imposición cultural porque, por ejemplo, si vaya a la entrevista de trabajo sin colonia, ponte tú, eso es cultural. No tiene por qué uno ir con colonia en una entrevista de trabajo, no tiene ninguna relación con el desempeño laboral de uno, pero si hay sin colonia tenéis menos posibilidades de acceder al trabajo si hubiera ido sin colonia. De hecho, la misma imposición a trabajar, que no es una imposición que te hacen los demás, sino que es una imposición después impuesta por la realidad a todos los seres humanos, pues deviene, digamos, de el miedo al trabajo. Pero también se generan imposiciones conductuales y políticas. Por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos las grandes empresas tecnológicas como echan a la gente por ser de derecha, por tener opiniones contrarias al feminismo, etcétera. Esa es una imposición política que se va a dar en el trabajo, como pasó con este chico de Google, por ejemplo, ahora se me olvida yo, de Moore, que hizo un memorándum respecto de la diferencia biológica entre hombre y mujer, y eso lo llevó a que lo echaran de la empresa Google por decir que era un texto de odio. Él era un buen analista de sistemas, pero lo echaron nomás porque él había analizado, ¿no es cierto? Como estos nerds que son medio Asperger, ¿no es cierto? No entienden las mecánicas sociales, hizo un análisis de los papers académicos y de los estudios científicos más relevantes y dijo las mujeres y los hombres se diferencian en esto y esto y esto y esto y esto. Y eso le significó el despido. Entonces ahí tenemos imposición política y conductual, ¿no es cierto? Por supuesto. Hay cosas, hay una forma de portarse, digamos, para no ser pobre. Entonces el miedo a la pobreza lleva a todo eso. Luego, respecto al miedo al desprecio sexual, a la violencia física desorganizada, esos son todos miedos que van de la mano un poco y van de la mano con el del ostracismo. Nuevamente tenemos imposición cultural amplia, incluso imposición política, dependiendo del grado de polarización que esté viviendo la sociedad en la que nos encontramos. O sea, si la sociedad está suficientemente polarizada, si no estás de acuerdo con la imposición cultural amplia, vas a ser sujeto de funas y de desprecio sexual. Y eso es un miedo, digamos, la gente por lo general tiene miedo a no reproducirse. Bien. Y tendríamos el miedo a la violencia física organizada, que tiene que ver con el Estado, la ley, la autoridad o con algo que haga las veces de. Por ejemplo, si nos vamos a la Araucanía, la violencia física organizada la hacen los terroristas de la ideología mapuche y ellos imponen, digamos, esa autoridad y su ley. Digamos, por eso se dice, esos delincuentes andan imponiendo su ley. ¿No es cierto? Es una expresión muy clara, porque es una forma de violencia organizada y por lo tanto lo que se está imponiendo, digamos, en cierto sentido, bastante más poético o metafórico, es una ley. Bien, entonces ahí es donde, por ejemplo, las personas, no sé, pues, eh, un chico que tiene 19, 20 años y tiene una relación de pololeo con una chica que tiene 13 o 14 años, no va a querer tener relaciones sexuales con ella por miedo a la violencia física organizada del Estado. ¿Bien? Ese es un miedo que se rompió este fin de semana, qué cosa más linda, en respecto a la Araucanía. Luego, el miedo a contraer enfermedades graves nos lleva, ¿no es cierto?, a lo que hemos visto estos fines de semana, ¿no es cierto?, todos estos meses, ¿no es cierto?, estamos en confinamiento, en cuarentena, toque de queda, no vamos a salir, ¿no es cierto?, porque nos podríamos contagiar. Y obviamente para los que no tienen miedo de contagiarse, se le suma el miedo a la violencia física organizada que propone el Estado, ¿no es cierto?, para que nos cuidemos todos, se supone, ¿vale? Tampoco estoy tan de acuerdo con eso. Bien. Espero que se haya entendido eso, porque me dijeron que no se iba a entender nada. Bien. A ver. Hay que entender
Entonces, que tenemos que saber ver automáticamente, ser capaces de distinguir en nuestro entorno social y en nuestro país y en nuestro entorno cultural y todo lo demás, quién es el que está dando miedo y por lo tanto quién lo tiene. Por ejemplo, vamos a ir uno por uno. Si es usted el que no expresa sus opiniones políticas de derecha porque le pueden molestar a una persona y esa persona no calla sus opiniones políticas de izquierda porque le importa un rábano si a usted le molestan, usted es el que tiene miedo, él es el que da miedo. Si usted tiene que decir cosas como, no, si la educación gratis está bien, pero no alcanza la plata, y en realidad usted está en contra de la educación gratis porque encuentra que nada que ver andarle pagando los estudios a los vagos de sociología de la USACH, ¿Mm? Entonces usted está sufriendo de miedo al ostracismo. Usted tiene miedo. El otro no tiene miedo. Usted tiene miedo. Entonces no me ponga razones, no es que yo no quiero caer mal, es que no, tiene miedo. Eso se llama miedo. ¿Ya? Importante eso, porque así lo desinstitucionalizamos. Debemos hablar de la institucionalización del miedo y la desinstitucionalización del miedo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Una cosa muy clara aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los empresarios de izquierda? ¿Contratan gente de derecha? Jamás, nunca. Nunca un empresario o una persona que tiene un negocio que sea de izquierda va a contratar a alguien de derecha, nunca el día del pico, ¿vale? En buen chileno. Pero ¿qué pasa con los empresarios de derecha? Por ejemplo, Horst Polman, que contrata a el Benjamín Vicuña, que es comunista, en los gigantografías de Almacenes París y le paga una churra de plata. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí lo que ocurre es que eh, nos encontramos con un empresario de derecha que contrata a una persona de izquierda, le da trabajo, lo exime del miedo a la pobreza, porque el que tiene miedo es él y no Vicuña, el que tiene miedo es Polman. Entonces ahí nosotros vamos a ver este tipo, cómo estamos relacionándonos con el otro bando, digamos, en términos de quién tiene miedo. Asimismo, miedo al desprecio sexual. Yo no conozco ninguna persona que se haya pasado por, ahí se haya hecho pasar por ser de derecha para acceder al coito. Sí he conocido miles de hueones que andan disfrazándose de feminista para poder acceder a alguna sucia y peluda vagina con los pelos teñidos de las feministas. ¿Vale? Eh, yo he estado con muchas mujeres de izquierda y ninguna me ha dicho, yo a mí no sé qué, no, todas me han dicho, no, me gusta el aborto y no sé qué. O sea, pero yo siempre he dicho que soy de derecha, pero claro, hay otras condiciones, digamos. Hay otras condiciones que hacen cambiar el panorama, pero finalmente lo que nosotros observamos más es gente de izquierda, gente de derecha haciéndose pasar por gente de izquierda para obtener aprobación sexual, a diferencia de el caso contrario, que debería ser el caso, porque ser de derecha es bueno, ser de izquierda es malo, y por lo tanto si una persona quiere convencer al otro de que es una buena pareja sexual, debería decirle, soy más facho que la chucha. Bien, eso es lo que debería pasar. No pasa, bueno, yo lo hago y genera cierto impacto, mal no me va, pero genera cierto rechazo, cierto impacto, y yo asumo, ¿no es cierto? Asumo esa pérdida, me da lo mismo. Um, el miedo a las funas, ¿quién organiza las funas? ¿Quién dice, oye, no digáis eso porque te van a funar? ¿Los de izquierda o los de derecha? ¿Las opiniones de nuestras ideas o las de sus ideas? Vamos a tratar bien lo que es izquierda y derecha, porque siempre van a salir los que no, es que la izquierda y la derecha no existen. Tenemos ese tema para tratarlo, ¿vale? Lo vamos a tratar porque es una tontería que se repite mucho, desde un racionalismo trasnochado. No existe la derecha, no existe la izquierda. La verdad es que sí existen, son componentes totalmente, están en la matriz biológica del ser humano dos formas de respuesta ante los problemas, y esas dos formas de respuesta ante los problemas se resumen, digamos, agrupadas en posiciones de izquierda y posiciones de derecha, ¿vale? Bien, el miedo a la violencia física organizada, ahí es donde hablamos de la maduración, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso, pero ya nos llevamos 14 minutos. El miedo a la violencia física organizada tiene que ver con el proceso de maduración de la, del marco normativo, ¿no es cierto? La maduración del marco normativo lo va llevando lentamente a ser ley, y vamos a explicar cómo lo hace, sin importar que ese marco normativo sea mayoritario o no, sin importar que haya una mayoría que piensa eso. Lo importante es que esa minoría o mayoría o grupo que defienda ese marco normativo
ha tomado la decisión de dar miedo, como dábamos el ejemplo del capítulo anterior de los nazis, las feministas, etcétera. Y entonces vamos a explicar la mecánica por la cual ese grupo que ha decidido dar miedo eventualmente termina ocupando el espacio de la ley y por lo tanto imponiendo su ley, sin importar si es mayoría o es minoría. Eso siempre va a ocurrir y no hay caso. Las mayorías, el gobierno de las mayorías, eso no existe, es imposible. Bien, lo que se habla de la mayoría ruidosa y nosotros somos una minoría silenciosa. Ah, huevonao, entonces. Son la minoría miedosa, no silenciosa. Hay que dejar de hablar de la mayoría silenciosa, hay que empezar a hablar de la mayoría miedosa. Bien, y ya llevamos 15 minutos. Y yo creo que ya debo cortar. Tocan tema de la lucha física precede la lucha cultural, espacios públicos para esparcir el mensaje, el problema de la tolerancia. La tolerancia es efectivamente algo que impide al grupo dar miedo. El problema de la autoridad, el estado profundo y la maduración de las estrategias del miedo. Ahí vamos a tratar de la maduración y no es cierto cómo se va formalizando a través de su maduración esas estrategias del miedo que son efectivamente marcos normativos, porque todas las sociedades humanas han tenido marcos normativos basados en el miedo. Recordemos entonces a una pequeña recopilación de lo que habíamos visto antes. Todas las sociedades humanas se basan en marcos normativos que tienen por origen la violencia y el miedo. Es decir, en cosas que se pueden y no se pueden hacer porque si no alguien te va a castigar. Ya sea con rechazo, ostracismo, pobreza, desprecio sexual, violencia física organizada, etcétera. La de los miedos contra enfermedades graves no debería contar en este análisis, pero no lo podía dejar fuera porque la gente me va a decir, igual la gente tiene miedo de enfermarse, entonces hay que ponerlo, ¿no es cierto? Bien, y habíamos hablado de que la modernidad, el espíritu de la modernidad tiene que ver con la eliminación de una constante histórica a través de la cual, de su eliminación, se consigue, ¿no es cierto?, un paraíso en la tierra. Y fue chistoso porque después soñé que estábamos con mi papá y con el chopper, no sé por qué, andábamos en unos fiordos en el sudeste asiático con una lancha así, rescatando a un imbécil, a un millonario imbécil que andaba preocupado de acabar con el hambre. Él quería acabar con el hambre. Acabemos con la guerra, acabemos con el hambre, acabemos con la pobreza. Huevá, huevá. No se puede eliminar lo que es parte de la naturaleza humana. Pobres siempre habrán entre vosotros, dijo Jesucristo. Y a mí me da risa que me reten ahí en los comentarios. Alguno dice, no puedo creer que haya alguien citando en la Biblia, bueno, el libro más leído y vendido de la historia de la humanidad. Así que nada más que decir, compadre. Vamos cerrando. Sería bueno que voy a pedirle ahí a la gente que esparce estos audios que comparta también la cuenta del Banco Credit Chile de mi padre, porque bueno, eventualmente a mí me acusan de no pagar mis pensiones de alimentos, están todas al día, pero estábamos viendo que claro, dentro de unos 2 o 3 meses podrían dejar de estar al día porque el flujo de dinero se ha detenido y yo, como ustedes saben, en la situación de prófugo en la que me encuentro, no estoy capacitado, digamos, para generar ningún tipo de ingreso. Así que los dejo hasta acá y que tengan todos una excelente semana. Viva Chile, ojalá que sigamos viendo este tipo de respuestas que van a ver que yo trato este tema más adelante en este digamos, especie casi de ensayo sobre el poder, la violencia y el miedo que estoy tratando de hacer con ustedes. Este ha sido el segundo capítulo de ese estudio y eso, que les vaya súper bien. La Vanguardia está haciendo cosas y eventualmente voy a poner en mi Twitter, el Twitter que les dije ya, todos los links de los match, perdón, de los flow, así se llama, del flow de la Vanguardia para que le depositen a los chiquillos de la Vanguardia. Esa plata no pasa por mí, pasa por los chiquillos de la Vanguardia que están efectivamente ya comenzando, ahora que se están acabando las cuarentenas en distintas comunas y en distintas partes del país, están comenzando a salir a realizar acciones. Ya se vieron algunas en la Araucanía, están publicados en mi Twitter los lienzos que pusieron, etcétera. Entonces voy a pedir ahí que se pongan el flow de la Vanguardia para que también la apoyen y que la pongan en el video que voy a poner ahora, en las descripciones, etcétera, en distintos lados, los que lo envíen por WhatsApp y los pongan en otras redes sociales. Ya llegamos a los 20 minutos, ¿ven? No alcanzo a decir ni una hueá en este rato, pero creo que avanzamos una página y me quedan como 10, así que vamos a tener que ver cómo resumimos. Un abrazo, chao chao.